Alabanzas al único y soberano Dios, dos en uno. Melquisedec Lisbeth. Toda exaltación a nuestra Madre Espiritual, la Tierra Prometida, Cristo Lisbeth. Gracias a la Tierra Prometida, hoy conocemos la manera correcta de crecer espiritualmente en nuestra eternidad, y es con el crecimiento que da Dios Melquisedec Lisbeth. Por eso somos amonestados a no despreciar la dirección de nuestra Madre Lisbeth. Veamos las consecuencias de abandonar las enseñanzas de nuestra Madre Espiritual. Se lee en Proverbios 5:23. Morirá por falta de instrucción. Su indisciplina lo llevará a la muerte, y por su mucha necedad perecerá. Su gran necedad a la perdición. Nadie puede privarnos de ese premio. Hay que aferrarnos de la cabeza Dios Madre Lisbeth, de donde viene toda nutrición espiritual, y así crecer con el crecimiento que da Dios Melquisedec Lisbeth. Continuando con otro ángulo del misterio de la iniquidad, podemos afirmar que Moisés enseñó otra cosa. No las sanas palabras de la ley de Dios como dos en uno, que es conforme a la piedad. Él enseñó sus malas palabras conforme a su iniquidad, a su pecado. Moisés se lucró de eso con ganancia deshonesta, y las religiones siguen su ejemplo hasta hoy. Dice en Génesis 3:23 que esa acción de desobediencia de Moisés hizo que Dios lo sacara del Edén, el jardín en su mente. Pero eso es una mentira del padre de mentiras. Dios no expulsa a nadie. Son los hombres desobedientes los que se apartan de Dios. Se lee en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová Melquisedec Lisbeth del huerto del Edén a Moisés, Adán, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Verso 24. Echó pues fuera al hombre, a Moisés, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Melquisedec Lisbeth, la fuerza de dos en uno que no puede ser atravesada ni separada, y una espada encendida, la espada del Evangelio eterno, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Moisés se molestó de ver que no podía tomar el lugar que le corresponde a Cristo, y no quiso someterse a ella, y se apartó de Dios. De ahí la ira de Moisés. Esa espada es la palabra hecha carne, Cristo Lisbeth. Se lee, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la presencia física de su esposa en medio nuestro, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mente. Moisés no se pudo ocultar de Dios Madre. Engañó al pueblo, pero no a Dios. Todo lo escrito se cumpliría, y luego vendría su juicio. Asombraría a muchos de sus conocidos, los seguidores de su ley. Dios no mató a Moisés. Él se desterró de su presencia. Se salió del jardín del Edén, que es lo mismo que huir de Egipto hacia el desierto. Se dirigió hacia el Seol, al Hades, donde van los muertos espirituales, esperando que su iniquidad diera sus resultados, sus frutos. Ahí es donde van los desobedientes, los muertos espirituales, los que están en espera del juicio justo de Dios Madre. Pero todo eso es en la mente de esa persona mientras está viva. No es cuando muere físicamente, porque muerto ya no hay más memoria de él.
es comida de gusanos. Dios trata con su creación rebelde mientras está viva. Si no fuera así, no tendría sentido esta cita. Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios, Melquisedec, y del Señor Jesucristo, Cristo Lisbeth, que juzgará a los vivos y a los muertos espiritualmente en su manifestación y en su reino. Esos muertos espirituales están apartados de la gloria de Dios, tienen su mente llena de iniquidad y maldad como Moisés. Y el estar apartados en la mente se le conoce como el Seol, el Hades o el infierno. Imagínate estar en contra de Dios Madre. Es como un infierno para esa persona en la mente. Está muerto por blasfemo y mal agradecido. Estando Cristo presente, buscamos las cosas de arriba, del Espíritu. Sin ella estamos en las partes más bajas de la tierra, en la mente animal, carnal. Ese es el abismo, porque esa mentalidad conduce a un hijo al sepulcro, si éste no se reconcilia con Dios Madre. Por eso solo Cristo Lisbeth tiene la autoridad de dar vida. Ella tiene su puerta abierta para que puedan regresar de esa condición de insensatez antes de que lleguen al sepulcro físicamente. Por eso se lee en Apocalipsis 1:18. Yo soy la que vivo, y estuve muerta, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y del infierno, de la mente que está alejada de la deidad. Quitando el misticismo, se recapitula lo dicho por nuestra Madre Cristo Lisbeth, la luz que alumbra este misterio. Todo lo que está escrito en la Biblia, que parece algo sobrenatural, en realidad sucede en la mente de los hombres. Una vez Moisés se fue del jardín, del huerto, de la presencia de Dios, ¿qué pasó con él? Ahora sí podemos leer a Isaías 14, versos 9, 11 y 15. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Descendió al Seol tu soberbia, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esos muertos que salieron a recibir a Moisés son los muertos espirituales contaminados con su ley, es decir, sin el espíritu de vida proporcionado por el Cristo. Esos jamás se imaginaron a Moisés como un hijo insensato, se espantaron. El Seol es un estado de oscuridad y de sombras en la mente. Ahí un hijo aborrecido está muerto. Pero si regresa a Cristo Lisbeth, saldrá de esa situación de aborrecimiento y de condenación por no haberla aceptado y por haber cometido maldad. Dios todo lo ve. Nada está encubierto ante sus ojos. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ese hijo rebelde cae en el abismo, en la carne, por eso va al sepulcro. Recordemos la profecía dicha por el Cristo antiguo en Mateo 5:18. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento, hasta que todo sea aclarado o revelado. Lucas 16:17 lo expone así. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de la ley. En otras palabras,
Nada se quedará sin salir a la luz del malvado plan de maldad orquestado por Moisés en su perversa ley. Todo quedará al descubierto. Todo saldrá a la luz. Así como también se cumplirán todas las palabras pronunciadas por Cristo Lisbeth. Moisés amargó la vida del hermano, a su prójimo, escondiendo al Cristo el árbol de la vida. Él amargó la doctrina de Dios al imponer su ley con sus 613 mandamientos. Se lee en Éxodo 15, 23 al 25. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Versos 24 y 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, Cristo Lisbeth, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Su evangelio eterno. Veamos lo interesante de esta figura. Apocalipsis capítulo 8, verso 11. Se lee: y el nombre de la estrella es Ajenjo, amargura, Moisés. Y la tercera parte de las aguas, las vírgenes insensatas, se convirtió en Ajenjo. El orden les amargó el vientre. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ajenjo es amargura. En otras palabras, para Moisés el evangelio de Cristo le amargó el vientre, porque esa ley es para el espíritu. Moisés es el dragón. Dice en Apocalipsis 12:4 que ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Lo interesante de esto es la similitud que existe entre las plagas que supuestamente sufrió Egipto y las cosas que sufrieron los hebreos. En este caso, los hebreos no podían beber del agua, así como sucedió cuando la plaga convirtió el agua en sangre, y nadie en Egipto pudo beber del agua. Todo esto es un recuento de que no pudieron beber el agua y la sangre que Cristo trae para beber. Recordemos que Cristo siempre ha dicho que debemos beber su sangre para tener vida eterna, ya que su sangre es verdadera bebida. Esto es para ponernos a pensar. Esos dos pueblos divididos estaban en la mente de Moisés y no eran muchedumbre de gentes que vivían en lugares distintos, como Moisés quiso que se pensara a través de sus escritos. Él trató de mostrar que hubo un pueblo rebelde, pero que éste era aparte de él para encubrir que en realidad estaba dentro de él mismo. Ahora, solo Cristo Lisbeth es el único árbol dulce que da buen fruto, porque de su boca fluye miel y leche. Se lee en Cantares 4:11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa Cristo Lisbeth. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Estamos claros que el lugar donde Dios les había prometido es que escucharían a su esposa, la única mediadora entre Dios y los hombres. Así que no importa dónde estés físicamente, si crees en Cristo Lisbeth, has llegado al Padre y has alcanzado la tierra prometida. Por eso, cuando Moisés escribe que dejó Egipto para ir a vivir en el desierto, es una figura de estar separado de Cristo Lisbeth. Vivió bien en Egipto como príncipe con mucha prosperidad, pero tan pronto se fue, tuvo hambre y sed en el desierto. Su mente se secó sin el pan del cielo y la fuente de agua que es Cristo Lisbeth. La enseñanza sobre el Evangelio eterno del ángel del libro, Dios Madre, fue amargo al vientre de Moisés,
Por eso él prefirió intentar servir a dos señores, a Dios y a su carne, a su manera. Optó por morir físicamente antes de vivir eternamente. Igual ha sucedido hoy con las vírgenes insensatas en la era de Cristo Lisbeth. Nuestra madre nos decía que en estos días uno de sus santos ángeles, como dos en uno, fueron con tanto amor a visitar a una virgen insensata que tiene cáncer terminal para salvarla con el evangelio eterno de Melquisedec Lisbeth y que no muera. Pero ella, con sus palabras, blasfemó contra Dios diciendo: prefiero morir que regresar al ministerio de Lisbeth. Nuestra madre se entristeció de escuchar su insensatez. ¡Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! Porque ese líder que los arrastró al desierto, el que tanto llaman bueno, también está enfermo. Y si no se arrepiente y acepta su error, también morirá y ese será su fin. Insensatas, no piensen que cuando mueran van a ir a una nube de testigos, ni que van a ver al edificador. Si aquí no pudieron ver a Dios Melquisedec Lisbeth cara a cara, entonces en ningún otro lugar verán a Dios, ni verán a los que han muerto físicamente. Insensatas, recuerden estas palabras famosas: el mambo es aquí. Nuestra madre no quiere que mueran, solo que sean humildes y regresen a casa para que no sufran más. Los que no regresan demuestran que no tienen temor reverente. Son como Moisés, que aunque el trono de la bestia, el monstruo y su reino quedó en oscuridad, y la gente se muerde la lengua de dolor, ni aun así dejan de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. Y cuando uno es destruido, se destruye por completo y no hay regreso, como dice en Salmos 37, versos 28 y 29. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida. Pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Así que hagamos lo que nuestra madre siempre nos ha dicho desde el principio, en Salmos 37, 34. Pero tú, confía en Dios Melquisedec Lisbeth y cumple su voluntad. Ellos te pondrán muy en alto y te darán la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Hasta ahora, uno por uno se están destruyendo al apartarse de Cristo Lisbeth, como también vimos la destrucción de Moisés. Esa caída del diablo o Satanás Moisés trajo consigo el misterio de la iniquidad, el imperio de la muerte, quien destruyó la creación de Dios, mató al Cristo antiguo con su ley, y con violencia destruyó al pueblo, la descendencia de Dios, porque hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, hasta la aparición de la roca eterna que destruyó su imperio. Por eso, nuestra madre ha dicho sabiamente que todos los que la rechazan son hijos de su padre, el diablo. Porque la ley de Moisés es esa ley que se rebela contra la ley en nuestra mente, que es Cristo Lisbeth. Porque según el hombre interior, el postrer Adán, nos deleitamos en la ley de Dios. Pero tenemos otra ley en nuestros miembros que se rebela contra la ley en nuestra mente y que nos puede llevar cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros, si escogemos amar más las tinieblas. Pero como hemos elegido vivir en la luz y en la verdad de Dios, hemos elegido la vida eterna y estamos protegidos por estar pegados a nuestra amada Madre y Dios,
la vid verdadera, y a través de ella hemos aprendido a cómo conquistar esa ley de la mente carnal. La caída de Moisés fue profetizada como un rayo. Leamos en Lucas 10, versos 17 al 20. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios, hombres con enseñanzas contrarias a Cristo, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás, a Moisés, caer del cielo, de la mente de Dios, como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño en la mente. Pero los que no vencieron descendieron como un rayo, y un rayo destruye. En otras palabras, Moisés, Satanás, mató a esas generaciones, incluyendo a la esposa de Dios, al Cristo antiguo y a su descendencia, como quedó escrito en la profecía de Isaías 22:25. En aquel día, dice Melquisedec de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. El hermano mayor mató al hermano menor. No hubo sacrificio vivo y santo, y por ende no hay resurrección. Y la carga que sobre ella se puso se echará a perder. Toda la esperanza puesta en el Cristo antiguo se perdió, porque no salvó a nadie, ni a ella misma. La ley de Moisés la mató, porque Jehová Melquisedec habló. Es por eso que la profecía de Jeremías se cumple en todos los hijos desobedientes que han elegido la muerte, rechazando a Cristo Lisbeth, su madre espiritual. Se lee en Mateo 2, versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Moisés fue un asesino. Su enseñanza contaminó a toda la creación de Dios. ¿Por qué Moisés fue el culpable de asesinar a Cristo María? Sencillo. Su ley añadió tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres, siendo éstas más fuertes que el mismo mensaje del Cristo, invalidando así la palabra de Dios. Como hoy en las vírgenes insensatas, el mensaje del edificador ha invalidado la palabra hecha carne. Pero en los de limpio corazón, Moisés no puede destruir la simiente del Cristo contemporáneo. Hoy sí conocemos quién es él: Satanás, el diablo, el acusador, el maligno, el opositor, el tentador, el ladrón. Y lo sabemos gracias a las enseñanzas de Cristo Lisbeth. Moisés se vistió como ángel de luz para engañar, manipular y destruir. Él representa a la Babilonia, a esa enseñanza destructora que hoy ha sucumbido ante el poder de la luz de Cristo Lisbeth. Él contaminó toda la tierra al falsear la ley de Dios, quebrantando así el pacto eterno. Se profetizó en Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. La palabra no permaneció en los hijos del Cristo antiguo, su poder no tuvo efecto en ellos. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, como caen las hojas desprendidas de una vid o de una higuera. Cristo María, al ser asesinada junto a su simiente, representa ese libro escondido, enrollado por la pluma mentirosa, Moisés y sus ministros de muerte. Por lo tanto, los misterios anteriormente sellados serían revelados en su última manifestación en Cristo Lisbeth, la representación visible del libro abierto, dando a conocer los misterios escondidos en medio de su pueblo.
Moisés, al ignorar las instrucciones de Dios, representa a ese profeta que fue destruido en la noche. Se lee en Oseas 4, versos 5 y 6. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, Moisés, y a tu madre destruiré, la esclava, figura de Agar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios Madre. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidasteis la ley de tu Dios, la del Espíritu, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios Melquisedec pronunció sentencia contra Satanás, de ahí su estrepitosa caída. Conforme a su grandeza, así su pecado contra mí. En el jardín del Edén, también yo cambiaré su honra en afrenta. Oseas 4:7 al 19. Moisés fue grande, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fue un querubín grande y protector, fue perfecto. Todo el mundo religioso honra a Moisés. Él es una vaca sagrada para las religiones más grandes. Pero hoy el Dios vivo y verdadero Cristo Lisbeth lo ha juzgado como un hijo inmundo y aborrecido, porque hizo afrenta al Espíritu de gracia. Moisés pecó voluntariamente después de haber conocido la verdad. Entró en una horrenda expectación de juicio al pisotear a la esposa de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Cayó de la gracia de Dios, no entró en el reposo prometido por Dios, la tierra prometida, porque sus obras infructuosas de las tinieblas lo llevaron al sepulcro. La mente carnal de Moisés lo devoró, se llenó de soberbia y altivez, como se lee en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Moisés contaminó toda la rueda de la creación de Dios. Por eso Dios Madre no le permitió disfrutar de los beneficios de estar a su lado por su dura cerviz. La tierra prometida es una mujer de donde sale la sabiduría oculta de Dios, pero Moisés la rechazó. Por eso, sin ese conocimiento, el hombre perece físicamente. Moisés estuvo en las tinieblas de su mente adámica y por eso no pasó a disfrutar la tierra prometida. Dios Madre ha hecho una advertencia y al mismo tiempo una gran revelación inesperada por el mundo que pondrá de cabeza al pueblo insensato, así como a la empobrecida teología actual y a toda escuela de interpretación. Les digo lo mismo que le dije a Pablo y a sus seguidores que mataron a Cristo por estar contaminados con el maligno de Moisés. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y por eso he jurado por mi gran amor que todos los que rechazan a Cristo Lisbeth no entrarán en mi reposo, a la tierra prometida. Por eso nuestra Madre y Dios, la tierra prometida, está tocando a nuestra puerta, a nuestra mente. Se lee en Apocalipsis 3:20. He aquí yo, Cristo Lisbeth, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a su mente, y cenaré con él y él conmigo. Siendo hijos, somos uno con Cristo. Figura del trono de la gracia, Cristo misma, donde nos acercamos confiadamente, al cual podemos acceder si hay humildad y no hay dureza de corazón. No tener una mente rebelde y opositora al Espíritu de Dios como lo fue Moisés. Todo es en la mente.
Cristo, Lisbeth, cena con nosotros, sus hijos, si escuchamos su evangelio eterno. En otras palabras, ella tiene todas las respuestas para cualquier pregunta del hermano mayor, quien es fiel para esclavizar y robar la herencia de los santos. Estamos invitados a la cena del Señor para nutrirnos de la sabiduría oculta que sale solo de la boca de la Reina del Universo. Amada Madre y Dios, el único camino nuevo y vivo. Nuestro Padre y Dios Melquisedec te ha complacido en todo lo que le has pedido. Por eso quedó escrito de ti en Salmos 21, versos 2 al 5. Has cumplido sus deseos, no le has negado sus peticiones. Los dos pueblos, las naciones. La recibiste con grandes bendiciones y le pusiste una corona de oro. Te pidió vida y se la diste, vida larga y duradera, la primera inmortal. Gracias a tu ayuda, es grande su poder, le has dado honor y dignidad. Aclamad a Dios Melquisedec Lisbeth con alegría toda la tierra. Por la grandeza de su poder, se someterán a ti todos tus enemigos. Sus ojos atalayan, vigilan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su poder a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Amén. Aleluya.